Muy bien, cerremos por favor nuestros ojitos y entreguemos este momento al Señor, que Él quite toda distracción, que Él quite todo aquello que pueda apartarnos de Él y de su palabra. Y cerremos por favor los ojitos y empecemos este tiempo en oración. Padre de gloria, gracias. Gracias Señor por tu amor, por tu presencia, por tu luz. Gracias por todo lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Hoy te pedimos perdón por todo aquello que nos haya distraído de tu presencia, por todo aquello que no te haya glorificado, esos momentos de temor y de duda, por esos momentos en los que de pronto hemos querido llevar en nuestra fuerza todas las cosas que enfrentamos cada día. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Te suplicamos que en este día tomes el control absoluto de nuestras vidas, de la tecnología y de todo aquello, Señor, que en este día vamos a compartir, en este tiempo en el que tú nos has llamado, Señor, para escucharte, para conocerte un poco más y amarte más. Hoy pongo en tus manos la vida de todos estos mis hermanos que hoy están aquí presentes y las de los que en un futuro van a ver este video, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón. Tu palabra nunca vuelve vacía. Por eso te suplicamos, Espíritu Santo, que seas tú mismo revelándonos tu palabra. Espíritu Divino, toma mi vida, quieta mi espíritu y reina y háblanos en esta noche, aún a través del análisis de esta película, Señor. Queremos aprender a ejercitar nuestra conciencia, a discernir de tu mano qué está bien y qué está mal, a saber contigo, Señor, caminar en santidad en medio de este mundo al que no pertenecemos, pero que hemos sido puestos aquí con una misión específica, tan única y tan especial como cada uno de nosotros. Nuestra vida entera, Señor, te glorifique y sepa andar en este mundo, Señor, sin aislarnos de ellos porque sería imposible cumplir nuestro propósito de venir y salvar lo que se ha perdido junto contigo. Nos has tenido en cuenta en tu misión, nos has tenido en cuenta, Señor, en esta tarea maravillosa. Por eso debemos caminar entre ellos. Por eso guárdanos, Señor, y líbranos de confundirnos, de mezclarnos, de contaminarnos. Líbranos, Señor, de caer y permítenos, como tú hiciste, Señor Jesucristo, caminar en santidad, vivir sin pecado, glorificar al Padre en todo. Gracias, Señor, por tu amor y tu enseñanza maravillosa. Muéstranos hoy, háblanos en tu palabra, habla nuestro corazón. Toma la vida de aquellos que aún no se han conectado, Señor, y quita todo obstáculo de su camino. Quita, Señor, todo tropiezo, todo desánimo. Y permite que estemos todos aquí, todos los que tú has invitado a escuchar este mensaje. Bendecimos, Señor, y en el nombre precioso de Cristo Jesús hoy nos quedamos contigo. Amén. Muy bien. Amén y amén. Bienvenidos a los que ya han llegado. Dios les bendiga. Vamos a empezar este tiempo entonces de bendición. Vimos nosotros hace ya 15 días una película llamada Encanto, ¿no es cierto? Entonces, les decía yo que para mí realmente es de muchísima, además de muchísimo orgullo porque pues está basada en mi tierra, ¿no es cierto? Y muestra muchos aspectos de mi tierra que si me pusiera a analizar eso en esta noche, creo que aquí nos quedaríamos, pero realmente vale la pena sentarnos en lo que puede enseñarnos de acuerdo a la palabra del Señor. Yo sé que para nosotros muchas veces es difícil percibir cosas del mundo que el Señor quiere mostrarnos, ¿no es cierto? Nos han hecho pensar que de pronto lo que tenemos que hacer es aislarnos, pero nada más cerrado, nada más apartado de la realidad. Es algo que quiero y por eso de intento quise mostrarles esta película, ¿no es cierto? Quise mostrarles a través de una película totalmente secular, que en ningún momento nos hablaba en ningún momento nos hablaba en sí de la Biblia, ¿no es cierto? Pero lo que quería mostrarles a ustedes es que nosotros en nuestra conciencia tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Recuerde que cuando usted y yo nacimos físicamente, veníamos muertos en espíritu, ¿cierto? Estábamos separados de Dios y el Señor
nos dio la opción de reconciliarnos con Él aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, es decir, obedeciéndole en todo, y como nuestro Salvador. Cuando usted y yo hacemos esta decisión, que es la más importante de nuestra vida, entonces empezamos a vivir en el Espíritu. El Espíritu tiene varias partes, ¿cierto? Nos permite intuir las cosas de Dios. Ahora sabemos que hay un Dios y que creemos en Él, ¿verdad? Y empezamos a conocerlo y entonces le creemos a Él, empezamos a conocer su palabra, empezamos a verlo a Él en cada enseñanza que nos da todos los días. Ojo, a veces no solamente nos habla la palabra, ¿no es cierto? Nos habla a través de una persona, nos habla en cada hecho de nuestra vida. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, aún una mascotita puede reflejarnos el amor de Dios, ¿cierto? Podemos aprender de absolutamente todo. Eso es conciencia. La conciencia nos ayuda a discernir el bien y el mal. Como usted y yo ya conocemos la palabra de Dios, entonces podemos saber que sí es de Él y que sí le glorifica a Él y que no. Y apartarnos de aquello no le glorifica, pero no del mundo como tal. ¿Sí? Eso es lo que quiero que en esta noche y a través de esta película entendamos. Nosotros no estamos llamados a aislarnos del mundo. En ninguna manera nos mandó a meternos dentro de una iglesia donde todo el mundo está convertido y simplemente olvidar nuestra gran comisión de ir y hacer discípulos y buscar lo que se ha perdido y rescatarlo a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos podemos meter en una burbuja, ¿no es cierto? Tenemos que enfrentar este mundo. Nosotros vivimos en un mundo secular al que no pertenecemos. Lo debemos afrontar diariamente y debemos aprender varias cosas. Lo primero es vivir en santidad en medio de la anormalidad de lo anormal, ¿no es cierto? Ellos han puesto que ahora todo es normal. Todo es normal, todo está bien y si usted no lo acepta, el que está mal es usted. Lo que el mundo plantea ahorita, ¿no es cierto? Es lo que nos ha establecido. Pero nosotros debemos afrontarlo y vivir en santidad llamando pecado a lo que es pecado. Pero ojo, sin satanizarlo todo. Tampoco podemos pensar que porque no está dentro de la iglesia, todo es malo. Porque muchas veces lo que hacemos es apartarnos aún de nuestra familia. ¿Sí? Las familias muchas veces no se convierten porque creen que Dios les roba a sus familiares. Dios aísla a la gente del mundo real. Y ese no es nuestro testimonio. Dice Jeremías 15:19, yo se lo voy a leer, le pido que usted tome nota allí. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. ¿Sí? Mira lo que estamos llamados nosotros, a entresacar lo precioso de lo vil, es decir, hacer luz y sacar lo que es luz de un mundo que está sumergido en tinieblas. Nosotros estamos en un mundo donde hemos sido puestos para brillar y no para contaminarnos. La luz siempre apaga las tinieblas. Cuando usted entra con una velita a un lugar oscuro, pues usted lleva la luz, usted va a apagar las tinieblas y en ningún momento va a ocurrir lo contrario. No es que las tinieblas van a poder apagar su luz. En Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entre sacar lo precioso de lo vil es recibir la luz del Espíritu Santo. Y en lugar de satanizar al mundo, aprender a ver lo que nos enseña el Señor, aún donde creemos que no hay nada bueno. Convertirnos en su boca en medio de ellos, predicando primero con nuestro ejemplo. Si yo los satanizo, si yo los juzgo, me aíslo, ¿cómo puedo estar entre ellos siendo testimonio y mostrándoles a un Dios de amor? Usted y yo estamos llamados a ser portadores de la gloria de Dios y llevarles su amor, su paz, su presencia.
Usted se aleja de ellos porque considera que están perdidos y entonces están mal. En lugar de recordar que usted ha sido llamado entre ellos a convertirlos a la luz de Cristo, entonces no estamos haciendo nada. Nosotros debemos, lejos de juicios, caminar entre ellos. Ojo, tampoco convirtiéndonos a ellos, ¿cierto? Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Usted, por ejemplo, lo vio a él caminando entre una multitud de todo tipo. Cuando usted lee en Juan 4 el ejemplo de Cristo con la samaritana, usted encuentra una mujer de no muy buena reputación. Debía ir a mediodía al pozo porque en otro horario le era prohibido. Ella era una prostituta y no podía ir en momentos en los que la gente estaba en el pozo. Imagínense lo cruel que era esto, ¿no es cierto? Resulta que ella iba a mediodía cuando había más calor y cuando había más sol. Y se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Ante la gente ya era mal visto, aún sus discípulos cuando lo vieron hablando con la mujer se asombraron. Era mal visto siquiera que hable con ella, porque le pida agua y sí que menos que le trate con respeto. Pero por el amor del Señor se atrevió a ser diferente, la trató diferente y fue testimonio con ella, testificó a ella y a través de ella a muchos. Eso es brillar, eso es ser luz. ¿Se acuerda que a través del testimonio de esta mujer que fue convertida por el amor y el respeto, de quien no la discriminó, de quien no se aisló de ella, el Señor tuvo que quedarse allí 2 días, predicando a aquellos que habían creído por el testimonio de ella? ¿Sí? Eso es ser luz. Un candelero sobre una mesa va a ganar al mundo en lugar de aislarse y apartarse de él. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para llevarlos a ellos a salvación, en lugar que ellos nos regresen a la naturaleza perdida. También es algo que usted debe tener en cuenta. Para ellos es llegar a un mundo que no conocen. Para nosotros es regresar al lugar de donde fuimos sacados. Nosotros somos parte de aquello precioso que sacaron de lo vil. Usted y yo fuimos elegidos no por buenos ni por bonitos, sino porque necesitamos al Señor y porque nos dispusimos a ser transformados por Él. A usted y a mí nos ganó alguien que tuvo el valor de traernos a Cristo con amor, no con juicio. Nosotros no fuimos llamados a vivir en una burbuja, aislarnos del mundo. Hay muchos que son cristianos, pero de la secreta, ¿no es cierto? Nadie sabe que son cristianos porque están metidos donde todos están convertidos, ¿cierto? Ese no es nuestro llamado. La santidad solo se forma siendo desafiados por un mundo caído, manteniéndonos íntegros. Es como mantener blanca nuestra vestidura en medio de una mina de carbón. Solo allí se forma la templanza, el dominio propio. Solo allí usted realmente puede decir que vive en santidad. Yo no puedo ser testimonio si no camino entre ellos y les muestro que lleno del Espíritu Santo es posible mantenerse y ser diferente como Jesucristo lo fue. ¿Fácil? No, no es fácil. Mis hijos y yo podemos darle testimonio de esto porque hemos sido niños, desde niños. Hemos estado en un mundo caído, donde ser diferente nos enfrenta con mucha gente muy cruel, donde gente que definitivamente está acostumbrada a que la gente se porte mal, no ve bien a los que se portan bien. ¿Sí? Eso no es fácil, pero créame, vale la pena. Tampoco debemos nosotros entrar en un fanatismo pensando que tenemos derecho a juzgar. Hay quienes van de denominación en denominación, ¿no es cierto? Van de iglesia en iglesia, se conectan a 1000 grupos. Pero ojo, solamente buscan formas humanas, hombres que les agraden. Dios es un Dios sencillo, Él no pone formas, no tiene estilos, ¿cierto? Él dice lo que dice en su palabra y punto. No necesita interpretaciones ni formas humanas, nosotros lo complicamos, tratando de meter dogmas, de meterle religiosidad. Una forma de engaño del enemigo es justamente hacernos tomar formas y volvernos más que críticos, criticones, ¿sí? Y entonces al escuchar una prédica, en lugar de tomar el mensaje del Espíritu Santo, nos distraemos pensando en que el tono de la voz no es correcto, que no debería vestirse así, en que se mueve de tal manera y en otras muchas cosas vanas. Y mientras tanto se perdió el mensaje. Es decir, tal como nos habla en la parábola del sembrador, en ese momento simplemente el enemigo le robó la palabra.
Y usted fue a la iglesia a criticar al pastor en lugar de salir transformado y lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto tenemos que verlo y eso ocurre mucho cuando creemos que por conocer a Cristo nosotros ya somos perfectos y nos creemos más que las personas. Al contrario, recuerde que el Hijo de Dios vino a servir y no a ser servido. Ese ejemplo nos dio. Y usted y yo más que nunca debemos consagrarnos al servicio de la gente, a dar en lugar de estar esperando recibir. Es verdad, hay lugares que un cristiano nunca debe visitar. Recuerda que nosotros, según Deuteronomio, nos hacemos dueños del lugar que la planta de nuestro pie pisare. Entonces no me vaya a decir usted, entró a un prostíbulo porque quería ganar a las prostitutas. No, yo oro por ellas, ¿no es cierto? Y busco un ámbito en el que si el Señor me la pone al frente, como Él se paró frente a la samaritana, yo la llevo al amor de Cristo. Pero no tengo que visitar ciertos lugares. Tampoco tengo que entrar en prácticas mundanas, tampoco quiero agradar al mundo, ¿no es cierto? No, hay cosas que no me representan. Nosotros fuimos puestos en el mundo para cumplir el propósito divino de salvar lo que se había perdido, no para juzgar, no para aislarnos de ellos, no para discriminarlos. Y esa es una de las razones por las que la gente no quiere ser cristiana, que creen que ser cristiano implica aislarse del mundo. Las madres creen que Dios les roba a sus hijos en lugar de ver un hijo ganado, él ganando a su familia, ¿cierto? Ellos ven a un hijo que se fue, que ya no tiene tiempo para ellos. Nosotros hemos sido afectados como familia por prácticas como estas. Nosotros tuvimos que aislarnos de personas que, por ejemplo, cuando era el almuerzo de las bodas de oro de los abuelos, él no podía porque estaba ayunando. Cuando era la boda del primo más querido, entonces no podía porque él tenía vigilia. ¿Me explico? Es decir, el ayuno y la vigilia son dos prácticas que yo le pido a Dios que si usted no las ha hecho, Dios le revele, porque son maravillosas. Pero todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice Eclesiastés 3. ¿No es cierto? No puedo aislarme de mi familia, al contrario. A ellos que han visto todo aquello que debía ser convertido en mí, tengo que mostrarles lo que Cristo ha hecho en mí. No aislarme, simplemente apartarme, hacer que mi familia se aleje de Dios por mi mal testimonio. Un ejemplo de esto es la música secular. Yo no quiero incentivarle a usted aquí para nada a que usted escuche música secular, no. Pero tampoco quiero que usted caiga en el fanatismo de pensar que todo afuera es malo. Una familiar trabaja en una academia cristiana y en algún momento ella me decía, imagínate que en mi primer día de trabajo le puse a los niños una ronda, los pollitos. ¿Quién no ha oído los pollitos? ¿Y qué tienen de malo los pollitos? ¿No es cierto? Nada, o sea, se meten bajo las alas de la mamita currucaditos, no más, ¿verdad? Pero la llamaron de la rectoría a preguntarle si era que estaba baja de presupuesto, estaba poniendo música de mundo a los niños. Ojo, estos niños cuando salen de allí, medio escuchan una música que no es cristiana, enseguida se pierden. Es verdad, hay música, o sea, yo no puedo ver a un cristiano que vaya a estar bailando, ¿qué es lo que bailan? No sé, reggaetón y cosas así, que sí, realmente no son cosas que den testimonio, ¿no es cierto? Ve uno realmente bailes que un cristiano no debe practicar, son totalmente sensuales, totalmente llamativos. No le estoy llamando a eso, pero le estoy llamando a que otra vez ejercite su conciencia, discierna entre lo bueno y lo malo y no satanice todo. Aprenda a sacar lo precioso de lo vil. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Le voy a poner un ejemplo. En la película hay una canción muy linda que se llama Oruguitas, ¿sí? Te invito a que la escuche, búsquele Oruguitas, película en, ¿sí? Y resulta que las oruguitas lo que hace es, si analizamos la película, hacernos gráfico el proceso del milagro, ¿no es cierto? Dice que dos oruguitas enamoradas, ¿cierto? Viven y nacen de un huevito, así empieza nuestro milagro, ¿no es cierto? Ya le voy a hacer referencia a la canción. Pero quiero llevarle a usted analice a la luz de las hormiguitas cuál es el proceso de un milagro, cómo empieza esto, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo es un milagro. Empieza con un huevito, ¿no es cierto? Una pequeña semilla. Es una puertita que se abre generalmente, una cosa que usted cree que es insignificante, ¿no es cierto?
Y entonces resulta que eso es una puerta que se abrió al enemigo. Todo pecado le otorga al enemigo un poder que él no tiene, ¿cierto? Listo. Esto no es el plan de Dios, no es el plan de Dios que pequemos. Pero el Señor lo usa para bien y empieza a formar nuestro carácter a través de aquella prueba que usted y yo elegimos. Ojo aquí, deje de estar culpando a Dios. Ni siquiera le eche la culpa al diablo. Usted abrió la puerta, usted eligió la prueba. Así se lo pongo de sencillo, no se lo puedo decir de otra manera. Y entonces el Señor empieza a formar nuestro carácter a través de esa prueba, haciendo que así se cumpla la promesa de Romanos 8:28, cuando dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces empieza a formarse nuestro carácter. Entonces, ese huevito se convierte en un gusano, ¿cierto? Es decir, una prueba, mire, aquí está su prueba, una oruga, es un gusano peludo, negro, sin gracia. Nadie quiere la prueba, ¿no es cierto? Así se ven las pruebas en nuestra vida. Nadie las quiere. Nos asustan las pruebas. ¿Sí? Nadie quiere este gusanito. Mucha gente, de hecho, le hace daño sin saber que allí iniciaba un milagro. Y entonces ese gusanito de pronto se queda quieto, así como las pruebas nos estancan, nos paralizan, ¿cierto? No sabemos cuál es la solución, no vemos solución. Y como la canción dice, ¿sí? Dice que siguen creciendo, no saben cuándo, dice así, dice, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, dice esa canción. Y es así. Usted y yo en medio de la prueba no conocemos el tiempo, ¿sí? Y empezamos a vernos envueltos, como que todo nos envuelve. Y se forma una crisálida. Aquí está una crisálida, ¿no es cierto? Y nos sentimos así, esa bolsita, la que sin duda de ese gusanito se debe sentir atrapado, sin salida, limitado. Y es allí justo el mejor momento, allí donde usted cree que no hay salida, allí donde usted cree que ya todo se acabó, allí donde se acaban sus fuerzas y sus recursos, entonces es cuando Dios puede empezar a actuar. Como dice la canción, empieza el milagro. La canción dice, ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir, construir su propio futuro. Le estoy diciendo partecitas de la canción, ¿sí? Y es que allí donde no se ve nada, donde nadie ve nada, el Señor está gestando un milagro maravilloso. Y allí la canción dice que las oruguitas están desorientadas, claro, están atrapadas y con el reto de romper sus paredes, porque viene nuestro milagro. Después ya no le dice a las oruguitas, sino dice dos mariposas. Ya habla a la mariposa, porque sale ese maravilloso milagro de colores y una belleza que usted y yo nunca imaginamos. Yo no sé si usted ha visto salir una mariposa de su crisálida. Hace un tiempo, justo cuando necesitábamos nosotros así una muestra del amor de Dios, en nuestra terraza empezaron a ver unos capullitos y decíamos, ¿qué son? Y eran crisálidas. Y un día salió el ser más lindo, tenía unas manchas doradas, era absolutamente precioso, no nos podíamos imaginar algo tan lindo iba a salir de eso tan sencillito. Eso nunca podría ser obra del hombre. Y un hijo de Dios formado por la mano de su creador en medio de la prueba, que ha crecido, ha madurado, ha aprendido, ahora está preparado para romper su crisálida y volar. ¿Sí? De eso nos habla las oruguitas. ¿Sí se da cuenta? Cuando yo escuchaba esa canción decía, Dios, qué lindo. Además que el Señor sabe que me encantan las mariposas. Yo decía, así es, Padre. Las pruebas son ese gusano feo, se convierte en un milagro maravilloso, porque todo nos ayuda bien. ¿Sí? Entonces, seamos selectivos nosotros, porque el Señor puede enseñarnos a través de muchas cosas. Ahora, entrando ya en materia, en la parte de la película como tal, quiero mostrarle igualmente cómo estos personajes seculares nos dan mensajes maravillosos. Entrando ya en lo que vimos, encontramos a la abuela. ¿Se acuerda de esta abuelita? Se llama Alma Madrigal. Y era una mujer que presenció el asesinato de su esposo Pedro. Muchos colombianos, yo creo que todos tenemos una historia que contar.
Todos hemos perdido en medio de esta guerra ya 60 años a alguien muy querido. Nosotros nacimos en guerra y hemos tenido que aprender a ser resilientes, hemos tenido que aprender a levantarnos. Vivimos todos los días como sobrevivientes, ¿verdad? Para nosotros la vida es todos los días un milagro y valoramos las pequeñas cosas de la vida como usted no tiene idea. Valoramos lo nuestro, esto lo refleja esta película. Crecemos aprendiendo a amar lo nuestro y a darle prioridad. Siempre les he contado que mi mamá me decía, busca donde diga hecho en Colombia. Eso coge, aún en el supermercado, ¿cierto? Damos prioridad a lo nuestro. Hemos aprendido en medio de una guerra a valorar lo nuestro. Y hemos enfrentado esa guerra. Nos ha hecho crecer. Pero esta abuela vio que asesinaron a su esposo y en lugar de enfrentar ese mundo alrededor, ella creó un mundo propio, ¿cierto? Ella creó una muralla alrededor para cubrir a su familia, llamando familia también a aquellos que habían salido del pueblo con ella y los adoptó como suyos, ¿cierto? Empezó a cubrirlos como familia también, los adoptó como suyos. Y creó alrededor suyo toda una comunidad que dependía de ella. ¿Le suena familiar? ¿Se identifica con Alma? Usted de pronto ha creado alrededor gente que depende de usted, ¿cierto? Entonces el esposo depende mucho de la esposa y los hijos dependen mucho de la mamá y todo gira en torno a la mamá. La mamá termina agotada, ¿cierto? Porque todos dependen de ella. Ella creó eso además con toda la comunidad. Y así fueron naciendo las generaciones. Si usted analiza en la película, nadie salía del encanto, nadie podía salir de ese pueblito. Todos tenían que ir viendo allí a sus generaciones, todos dependiendo de la estabilidad de esta mujer. Si esta mujer se desplomaba todo. Entonces su carga fue creciendo, su responsabilidad, ¿no es cierto? Mientras tanto, su vida quedaba aplazada. Ella tenía una coraza de suprema perfección y responsabilidad. Su voz era la voz que se escuchaba y punto. Si bien esto era un acto de amor, no es la vía correcta. Los suyos necesitaban también, y los suyos, le habla a usted, necesitan enfrentar sus propios procesos. Ella, sin embargo, solo al final regresó al lugar de la tragedia. Y cuando enfrentó por fin la tragedia y sus propias emociones, entonces ella pudo sanar, quitarse de encima el peso de perfección que había puesto sobre sus hombros. Ella se lo puso, nadie más se lo puso, ¿no es cierto? Ella solita. Y que también estaba limitando los suyos. Ella entendió, por fin allí, que todos son diferentes. Cuando apareció su hijo Bruno, además se había aislado dentro de la propia casa, él nunca se fue porque amaba a su familia, ¿cierto? Más adelante hablamos de Bruno, porque no se habla de Bruno, dice la canción, ¿no es cierto? Entonces, ella aún en ese momento pudo abrazar a su hijo. Su hijo salió dando excusas, argumentando, con miedo a una mamá cruel, muy dura, muy fuerte. Pero en ese momento ella solo corrió y abrazó a su hijo, ¿cierto? En ese momento ella misma fue libre. Entendió por fin que todos son diferentes. Cada uno es perfecto como es. No sigan sus lineamientos y nos enseñó a ser responsables de sí mismos. Nos enseña Alma. Nos enseña que amar no es tratar de vivir la vida de los demás, de ninguna manera. No es tratar de que sean como yo, es tratar de aceptarlos como son, apoyarlos en sus procesos. Alma olvidó su propio crecimiento y se quedó en esa crisálida rígida de la que acabamos de hablar, ¿cierto? Miedo a volar y también miedo de dejar volar a los suyos. Ojo, usted puede estar en una crisálida paralizada. En su prueba de hace muchos años, tiene allí metida también a su familia. A Alma se le olvidó amarse a sí misma y puso al prójimo por encima de ella. Era más importante la imagen que su propia paz. Las necesidades de otros estaban sobre las de los suyos, ¿cierto? Estaban todas las necesidades de todos sobre las de los suyos, porque estaban los de afuera aún encima de su familia. Y por supuesto, encima de sus propias necesidades. Nosotros no estamos llamados a levantar fortalezas, sino a escudarnos en Dios, que es nuestro refugio. Es Él quien pelea nuestras batallas. Es Él quien lleva
a los nuestros a un encuentro personal. Los nuestros deben encontrarse con la paternidad de Dios para encontrar su propio refugio, no el nuestro. La realidad de la abuela estaba expresada en este versículo que usted ve en pantalla. Dice que Job 3:25 nos cuenta qué fue lo que le pasó a Job. Y él decía, me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. La canción basada en la abuela decía, yo me aferraba y fue un error. Mi gran temor los alejó. Aprendo la lección. Eso decía la canción de la abuela, ¿cierto? Y un versículo para cambiar esa actitud, si usted hoy se identifica con Alma, es el Salmo 28:7, cuando dice, tú eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Se lo voy a repetir. Salmo 28:7. Tú, Señor, eres mi escudo, mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra, te alaba con sus cánticos. ¿Tienes allí otra versión? ¿Qué dice? ¿Me quieres leer? Están unidos el 6 y el 7. Bendito seas, Dios mío, por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Qué lindo, ¿no es cierto? Confío de corazón. No es mi fuerza. Usted no está llamado a ser fuerte, está llamado a refugiarse en aquel que es su fortaleza. No somos llamados a refugiarnos en Dios, es para evitar lo que le pasó a la abuela. La abuela, más que fuerte, se volvió dura. Y era muy dura en sus críticas. Y era muy dura con los suyos, sobre todo con aquellos como Mirabel, que no se ajustaban a sus parámetros, ¿cierto? Ahora, el refugio creado por Alma se representaba en su casita, donde cada habitación representa la individualidad de cada miembro de la familia, ¿cierto? Cuán únicos son y representan a nuestras familias, donde todos somos diferentes, aún viniendo de la misma sangre. No es posible criar a todos los hijos de la misma manera. Una muestra de amor es aceptar a cada uno como es y aún reconocer sus necesidades. No podemos tratarlos igual. No podemos nosotros generalizar en ellos. Les he puesto como ejemplo a mis dos hijos que son muy diferentes, ¿no es cierto? Entonces, de chiquito, cuando uno de ellos se caía, a mí me tocaba decirle, no te pasó nada, vamos, ¿no es cierto? Porque si yo lo mimaba, él se me derrumbaba. Mientras que al otro, yo corría a ver qué pasaba y le decía, pero te está saliendo sangre. Y me decía, claro, mamá, todos tenemos sangre. ¿Qué quieres que me salga? Leche. Se iba y se paraba y se limpiaba, ¿no es cierto? Totalmente diferentes. Entonces, yo tengo, por amor, reconocer sus diferencias, ¿cierto? Y tratarlos diferente. No es posible de ninguna manera que yo quiera meterlos en un mismo paquete. Yo debo aceptarlos como son, sin comparaciones, valorando lo que cada uno es, reconociendo, resaltando, valorando su esencia y lo que su esencia aporta a la familia. Todos somos importantes. Y es lo que se veía en esta casita, ¿no es cierto? Usted ve aquí el reflejo de cada uno, ¿no es cierto? La chica que de pronto adornaba todo con flores, ¿no es cierto? Que estaba la torre de Bruno, que dice que entre más se alejaba de la familia, más se alejaba la torre. Por eso Mirabel encontraba un abismo. ¿Se acuerda? Se iba apartando. Y así, cada uno tenía su lugar, cada uno reflejaba su esencia. El refugio se mantiene mientras la armonía permanece. Es un refugio levantado por amor. Sin el amor no se sostiene. Uno de los errores que allí se estaban cometiendo era cuidar la apariencia, la imagen, porque no solo la familia, sino todo el pueblo dependía de la estabilidad de la abuela. Había muchísima preocupación por la casa física, pero no por el hogar como tal. Hay mucha gente que jamás ve a su familia que está generando dinero para comprar una casa y cuando se dan cuenta, la casa está vacía. Nunca formó un hogar. Les preocupaba muchísimo que se destruyera la casa cuando ante una aparente perfección, cada miembro se estaba desmoronando y por lo tanto la familia. Ojo aquí, recuerde usted que todo es añadidura.
debemos ya nosotros sentarnos y fijarnos y buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, no puedo poner mis ojos en la bendición, debo siempre poner mis ojos en quien me bendice. ¿Qué nos enseña esta casa? ¿Qué nos enseña este ejemplo? Lo que nos dice Mateo 12:17. Todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y una casa dividida contra sí misma. ¿Sí? ¿Es claro para usted esto? Vamos a empezar a ver a otros personajes. Aquí está Mirabel, ¿no es cierto? Encanto en sí sigue a la niña sin don aparente. ¿Sí? Así se conocía Mirabel, una niña sin don aparente. Su nombre en español hizo relacionarla con mirar. Ella es quien observa todo. Por eso tiene unos grandes lentes. ¿Sí la ve? Ella tiene unos grandes lentes para mirar. Se llama Mirabel. ¿Mm? Y en inglés lo relacionaron con miracle, es decir, con milagro, porque a través de ella iba a ocurrir el milagro. Ella hace todo lo posible por encajar en una familia tan extraordinaria, mientras que su crítica abuela Alma le expresa solamente su decepción en todo momento, ¿cierto? Ella era la niña que no tenía don, ya no era especial. Nadie veía que ella tenía en ella todos los dones juntos, absolutamente todos, ¿cierto? Para Mirabel fue muy difícil destacarse cuando su mamá dieta podía curar las heridas con su comida, más específicamente con las arepitas con queso, ¿no es cierto? Cuando quiera venga, que aquí tenemos arepitas con queso de estas que sanan el corazón, ¿cierto? De esas que le van a usted a reflejar todo nuestro amor. Así que aquí le esperamos con arepitas con queso. Su hermana Luisa podía levantar los objetos más pesados con muchísima facilidad. Su hermana Isabela podía cultivar las flores más hermosas sin pensar siquiera en ello. Mirabel se dio cuenta de que la casita de la familia estaba comenzando a mostrar unas grietas, pero nadie le creyó, porque ella no era especial según ellos, ¿cierto? Y minimizaron sus preocupaciones, menospreciaron su opinión, considerarla a ella poco especial, cuando en realidad ella era la más especial de todos, ¿sí? Y como ella no estaba enfocada en su don, ¿sí? Entonces ella sí pudo ver más allá de ella misma y percibir lo que estaba pasando, percibir la realidad, ser el soporte para todos. A ella, por ejemplo, recurrió Antonio, ¿se acuerda del niño chiquito? Él tenía mucho miedo de caminar a recibir su don. Ella estaba a un lado, él le dice, necesito, y es ella quien le da el soporte, quien le da la seguridad. Todos al final pudieron sincerarse con ella. Ella pudo ver que Bruno nunca se fue de la casa, nadie lo notó, ¿verdad? Nunca, él nunca se fue, él nunca dejó de amar a su familia como todos creyeron. Y aunque le costó, él pudo rendir, ella pudo rendir su ego y reconciliarse con su hermana y buscar de regreso a Bruno. Depende de Mirabel averiguar qué es lo que está sucediendo para salvar tanto a su familia como su casita. Primera de Corintios 12:22 dice, en realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Dice en el 23, y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro, porque eso no les hace falta a los que parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba. Mire esto, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Para eso son los dones. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Le acabo de leer 1 Corintios 12, del 22 al 26. ¿Sí? Los dones son para servir a otros. Los dones son para dar, no para vanagloriarnos. Veamos entonces aquí cada uno de los papeles secundarios, ¿no es cierto? También nos hablan de ese mismo pasaje. Cada uno de ellos tenía dones, tenía talentos, habilidades, roles, pero también tenían temperamentos diferentes. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Con sus fortalezas y con sus debilidades.
En los hijos de Alma, en esos trillizos que quedaron tan chiquiticos cuando Pedro murió, nosotros vemos tres casos bien diferentes. Son tan diferentes como ellos físicamente, ¿no es cierto? Julieta, usted la ve aquí. Julieta es la mamá de Mirabel y es una mamá dedicada, dulce, conciliadora, que busca reforzar la valía de su hija y cura, como lo hacemos todas las mamás, con cuidados, ¿cierto? Muchas madres se sienten frustradas por no poder producir dinero, por no poder salir a trabajar. Pero dentro de la casa producen como Julieta buena nutrición, eso es lo que realmente sana, ¿no es cierto? Buena nutrición, estabilidad emocional, sanan con su cariño expresado en cosas que parecen pequeñas y que son reemplazables. Julieta representa a la mujer de Proverbios 31, ¿sí? Su esposo Agustín era el más beneficiado de esto. Él tenía múltiples alergias. Él más que nadie necesitaba a esta esposa que sanaba. ¿Sí? Y él comprometido con sus hijas, es algo que de pronto usted no notó, llevaba una flor en la solapa, Isabela. Y sus dos medias eran diferentes, ¿cierto? Una media tenía pesas por Luisa, la otra media tenía el diseño del ajuar de Mirabel, que es un ajuar de una niña santanderiana, ¿cierto? Representa a la niña Vélez. En cambio, usted la ve aquí, era aquella que siempre tenía una tormenta o un sol sobre ella. Ella es muy inestable emocionalmente y sus cambios de ánimo afectan a los suyos, ¿cierto? De su humor depende el clima, así como el ambiente de la casa depende del estado de ánimo de la mamá. ¿Sí se ha dado cuenta? En estos días Amparito publicaba algo que me daba mucha risa, pero a la vez decía, es cierto, ¿no es cierto? Ella decía, en tsunami la T es muda, en psicólogo la P es muda, en vehículo la H es muda, si la mamá está enojada, la casa está muda, ¿sí? Es verdad, nosotras tenemos siempre el ambiente. ¿Mm? Y en Proverbios 27:15 dice, como gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer que siempre discute. Querer contenerla es querer refrenar el viento o tratar de retener el aceite en la mano. Increíble, ¿no? Eso dice Proverbios 27:15 y 16. Tu esposo, el esposo de Perla, Félix, es el compañero comprensivo, protector que todas soñamos, ¿no es cierto? Él defiende a su esposa, él le trae la calma con muchísima dulzura, ¿sí? En Primera de Pedro 3:7 dice, la misma manera, y esto es un llamado a los esposos, dice, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Honrenlas pues como mujeres, que como mujeres son más delicadas. En otra versión dice como vasos más frágiles. Ojo que llama a la honra. ¿Se da cuenta que la honra es mutua? Dice, y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Es decir, usted elige si tiene una mujer feliz, ¿cierto? Una mujer que se siente comprendida y protegida o una mujer gotera como la que acabamos de hablar en Proverbios 27. Bruno, por su parte, Bruno, usted lo ve aquí escondidito atrás, ¿no es cierto? Es el tercer hijo. Y dice que en sus visiones, él lo que expresa son los temores, esos temores que se contraponen a la fe y que traen desastres. Así como la fe mueve montañas, los temores también le dan ideas al diablo y traen cosas desastrosas. Él prefirió aislarse en lugar de esforzarse por comunicarse bien. Ojo, varones, véanse en el ejemplo de Bruno. Bruno dejaba pasar las cosas, no hablaba claro, entonces la gente interpretaba sus silencios y se hacía mucho daño con ellos. Ejemplos lo vimos allí, la familia estaba resentida porque creían que él causaba desastres, ¿cierto? A él lo veían como quien traía todo lo malo, cuando en realidad su intención era cuidar de los suyos. Un ejemplo es que 20 años después recién le explicó a su hermana. Él no quiso arruinar su matrimonio, sino llevarla a la calma. ¿Sí? Él le dijo a su hermana que parecía que iba a llover. Lo que realmente quería decirle era, cálmate, que estás muy nerviosa y estás sudando. Entonces, en ese momento, su hermana perdió el control, se desató no solamente una tormenta, sino un huracán. ¿Sí? Y dañó su matrimonio. Entonces, adivine, culparon a Bruno.
Bruno pudo haberle dicho, explicado en ese momento, no, no, cálmate, no te estoy criticando, estoy diciéndote que estás nerviosa, que estás sudando, ya te calmes. Dios, comuniquémonos, ¿verdad? Ella lo malinterpretó, se desató el huracán. Él nunca se fue de la casa, de hecho, él les cuidaba de incógnito. Él detrás de las paredes donde vivía iba reparando las grietas internas. Y en lugar de enfrentar y explicar y estar entre ellos, más bien se aisló. Esto es algo que hace muchísimo daño. ¿Sí? Un día le vamos a contar nosotros un testimonio de cómo la gente que se aísla daña, cómo la indiferencia lastima. Realmente es algo a lo que yo le hago un llamado, comuníquese. Proverbios 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en ciernes. Esos detalles pequeñitos, diminutos, que podía ir creando Bruno, causaron que la canción diga que no se habla de Bruno, era prohibido hablar de él. ¿Se imagina usted cómo no solamente lo aislaron, querían olvidarlo? Y era todo por pequeños detalles. Aquí está Luisa. Luisa es esta mujer que representa a muchas mujeres que queriendo mostrarse fuertes, lo que realmente se convirtieron es en mujeres duras. Luisa tiene el peso del mundo entero encima suyo. Se siente responsable de salvar a todo el mundo. Hasta su habitación es de piedra. ¿Se fijó? Su canción dice que incluso tuvo que ayudar a Hércules cuando se rindió. Incluso en medio de su canción, en su video, ella quita el iceberg para buscar salvar al Titanic. ¿Sí? Y la frase de su canción dice, dáselo a tu hermana sin preguntarle. Eso es lo que ella siente y lo que todo el mundo hace con ella. Ella muestra ese mito, porque es un mito, de que las madres tenemos que hacer todo y no nos cansamos jamás. Nadie pregunta. Asumen que todo es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y al final ella le confiesa a su hermana, no puede más. Y nos enseña que está bien decir no cuando se necesita decir no. Y tras la lección que ella aprendió, ella quiso volver a ser fuerte y los mismos burros la acostaron en una hamaca y le sirvieron una bebida. Ella nos recuerda el Salmo 33:16, donde dice que el rey no se salva por tener un gran ejército, ni se escapa el valiente por tener mucha fuerza. Ningún caballo es garantía de salvación y aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. También en 1 Samuel 2:9 dice, el Señor vigila los pasos de sus fieles. Dice, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. ¿Sí? De esto nos enseña esta mujer, que como yo les contaba, en la película se muestra que ella coge una iglesia, la levanta y la voltea. ¿Sí? En una población de Santander que se llama Vélez, hay una iglesia que está atravesada, es decir, la puerta de la iglesia no da a la plaza, sino a la calle. Entonces, cuando nosotros de pronto somos así como de mal genio, dicen, ay, usted es más atravesada que la iglesia de Vélez, ¿cierto? O sea, como más brava. Ella incluso acomodó la iglesia, puso la puerta hacia la plaza. Ahora, Isabela, usted ve aquí a Isabela, es además la más parecida a su abuela, ¿no es cierto? Y ella tiene sobre ella el peso de la perfección. Ella tiene que adornar todo a su paso. Ella incluso estaba dispuesta a casarse con quien le impusieron. La abuela se refleja en ella. Cuando por fin ella puede abrir su corazón con su hermana tras reconciliarse con ella, ella le confiesa que es una carga muy pesada para ella. Y se desinhibe, incluso se acuerda que en lugar de flores de pronto le salió un cactus. Le pareció maravilloso, era algo que no era perfecto y había salido de ella. ¿Sí? Ella de pronto descubrió, por complacer a los demás, que había olvidado de ser feliz, es decir, iba camino a hacer lo mismo que su abuela estaba haciendo. Y se lo expresó a su hermana en amargura, en ese momento salió el cactus. ¿Sí? Y también ella estaba queriendo unirse a la actitud crítica de su abuela, para complacer a su abuela, que rechazaba a Mirabel. Nosotros no estamos llamados a ser perfectos, sino al contrario, a disponernos a ser perfeccionados cada día, como el Señor lo prometió. En Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de que el Señor que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Eso estamos llamados nosotros, ¿no es cierto? Y mira, usted va viendo allí los temperamentos, ¿verdad? Luisa, que al principio se mostraba como una colérica fuerte, que todo lo puede y que no puede rechazar un reto. Luego terminó totalmente deprimida porque se le salió su parte melancólica, ¿no es cierto? Y se deprimió y se hundió. Esta chica, ¿cierto? Isabela, al principio era ella melancólica, perfecta, maravillosa. Al final se desinhibió y sacó su lado sanguíneo y disfrutó con un vestido negro con verde desordenado, ¿no es cierto? Mire cómo va saliendo toda nuestra esencia. Ahora, Dolores, que es esta chica que usted ve aquí, ¿no es cierto? Que era la que escuchaba todo, dice que escuchaba aún cuando caía una aguja. Ella es la mujer chismosa, ¿cierto? La que vive pendiente de lo que todos dicen, pero también representa ese oído agudo de las mamás, ¿no es cierto? De las mujeres, sobre todo cuando somos madres. Nosotros escuchamos hasta la respiración de nuestros hijos y hasta reconocemos el motivo de su llanto, ¿no es cierto? Ellos lloran y decimos, tiene hambre, tiene sueño, ¿sí? Increíble, desarrollamos algo increíble por amor a nuestros hijos. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y debemos desarrollar nuestro oído, pero no para repetir lo que escuchamos, sino más bien para poder percibir cómo mira ver la realidad y edificar a otros. Ahora, Camilo, que es este muchacho que está aquí, ¿no es cierto? Él se convierte en la persona que él quiere. Refleja esa personalidad complaciente que tienen muchos. Asumen el rol de todos, que hacen lo que todos quieren, ¿sí? Y son lo que la gente quiere ver. Al final de todo, nunca vimos la personalidad del mismo. Siempre veíamos simplemente multiplicaba a los demás. Antonio, el niño chiquitico, habla con los animales, ¿no es cierto? Y por los animales se entera de todo lo que pasa. Y al final termina siendo el más pequeñito, ¿sí? Con su alma noble, el que más ayuda. Fue el que llevó a su tío Bruno a un lugar seguro para que puedan resolver todo lo que resolvieron y se enteraba de absolutamente. Así usted puede ver en cada uno de ellos que todos son muy diferentes, todos son especiales, todos son necesarios. Cada uno muestra el amor y la dedicación de Dios a no repetir su obra. Grabe esto en su corazón. El Señor no nos hizo en serie, nos hizo en serio. El Señor nos hizo especiales. Usted es la obra maestra, única, del más grande y hermoso de los autores. Y yo le pido a Dios que así se lo revele. Voy a dejarle esta imagen aquí para que usted pueda verla mientras oramos. Y se la dejo para que usted reflexione, le muestra a Dios a través de estos personajes. Yo espero haber podido ser clara en este mensaje y cómo nosotros estamos llamados y con la capacidad, llenos del Espíritu Santo, de aprender de todo, de ser personas llenas de una conciencia dirigida por el Espíritu Santo, pero también a través de estos personajes, aún a ser confrontados con aquello que por amor a nosotros mismos debemos cambiar. Le pido que cierre sus ojitos y vamos a orar por aquello que Dios le ha revelado. Espíritu Santo, gracias, Señor. Muchas gracias por todo aquello que tú nos muestras. Gracias por hacernos cada día más sensibles a tu voz. A saber, Señor, no eres un Dios de una congregación de un domingo, sino que eres un Dios de una presencia permanente. Quieres hablarnos a cada paso y que nosotros lo hagamos, por eso nos das el mandato de orar sin cesar. Estamos llamados a hablar con todo el día y de todo, igualmente a escucharte a ti. Haznos sensibles, Espíritu Santo, a tu voz, a entender las pequeñas señales que nos das cada día, todos los días, a través de todos, a través de todo. Enséñanos, Espíritu Santo, a discernir permanentemente entre el bien y el mal. Jamás seamos engañados. Jamás nos confundamos entre el mundo ni nos convirtamos a ellos. Pero que tampoco nos aislemos. No dejemos de cumplir nuestra misión de ir, de salir de nuestra comodidad, para apoyarte
ti, Señor Jesucristo, la misión de salvar lo que se ha perdido. Que nuestras vidas sean testimonio, testimonio de tu amor. Queremos reflejar al mundo tu amor. Llénanos de tu amor para poder ser portadores de él. Jamás permitas que nos olvidemos de amarnos a nosotros mismos y de amar al prójimo como hemos aprendido a amarnos. Nunca nos olvidemos que el amor propio fácilmente puede confundirse con ego. No caigamos en ego, es un engaño del enemigo. Porque nunca olvidemos el amor propio. Nunca, Señor, descuidemos nuestra vida en cada una de sus áreas. Sepamos, Dios, que invertiste en nosotros todo tu amor, toda tu dedicación para hacernos una obra única y especial. Háblele al Señor de aquello que Él esta noche le ha mostrado de usted mismo. ¿Con qué personaje se reflejó usted? ¿Qué personaje de esto le lleva hoy a pedir perdón? Que de pronto usted ha puesto por encima de usted mismo los intereses de los demás. De pronto usted se ha olvidado de aquel que bendice, del reino de Dios y su justicia, de estar demasiado ocupado en la bendición, las cosas materiales. De pronto usted ha sido de los que se dejan robar la palabra, estar pendiente solamente de una imagen, por criticar también la imagen de los demás. Conozca delante del Señor y decida hacer hoy los ajustes y cambios que el Señor le muestra que debe hacer. ¿Cuál es esa parte de su esencia maravillosa que usted no solamente no ha aceptado, sino que tampoco ha puesto al servicio de los demás? Cada uno de nosotros ha recibido dones, talentos, hemos sido empoderados con temperamentos. Hemos sido puestos aquí con una misión especial y maravillosa. Pida perdón si usted ha tratado de tomar el rol de otros, de parecerse a otros en lugar de ser usted mismo y cumplir su misión única. Pida perdón si usted no ha afrontado su realidad y ha levantado murallas humanas. Usted ha creado alrededor de su vida, de su corazón, de pronto de los suyos, una coraza de temor. Reconozca hoy como el salmista: Señor, tú eres mi fuerza. Mi corazón se goza en ti. Tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, por cubrirnos siempre con tu sangre preciosa, por librarnos del mal y del maligno y enseñarnos, Señor, a ser fuertes en ti. Nunca nuestro corazón se endurezca. Usted hoy tiene que reconocer que su corazón se endureció por experiencias del pasado. Entonces, dígale: Señor, dame un nuevo corazón. Un corazón como el tuyo. Un corazón limpio como el cristal, transparente, dulce como la miel. Un corazón que te refleje. Un corazón que muestra a todos tu amor. Gracias, Padre, por estos hombres y mujeres, por cada uno de estos, mis hermanos, Señor, tan únicos y tan especiales. Sus familias también únicas. La individualidad de cada uno de sus miembros. Forma en ellos, Señor, alrededor de ellos, un vallado de protección. Y cumple en todos nosotros tu promesa, Señor, de cuidarnos, de guardarnos y librarnos. Que ninguna plaga tocará nuestra morada. Hoy, Señor, oramos para que tú seas nuestro vallado, para que tu promesa sea nuestra fortaleza, para que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de ti y de tu presencia. Nuestras casas sean ejemplos del vínculo perfecto de tu amor. Nunca nos dividamos. Hoy echo fuera todo espíritu de división y discordia de todas nuestras casas y hogares. Recibimos tu paz, esa paz que tú nos diste, no una paz como la que el mundo nos da, sino tu paz que sobrepasa todo entendimiento y protege la mente y el corazón. Hoy, Señor, nos apropiamos de tu paz, esa paz que va a mantener unidas a nuestras familias, tu diseño perfecto, la familia unida. Esa paz que va a hacer que sí seamos de bendición
para los demás, pero que nunca los pongamos por encima de los nuestros. Señor, gracias por ese primer ministerio maravilloso que nos diste, que es nuestra familia. Gracias, Dios, abrazamos a nuestra familia en oración. Y te damos gracias por cada uno de los miembros de nuestra familia tan únicos, tan especiales, cada uno importante para nuestra familia. Gracias porque cada uno de nosotros, Señor, hace parte de ese rompecabezas perfecto que tú creaste. Gracias, Señor, muchas gracias, porque sabemos que muchos de nosotros estamos aún envueltos de pronto en crisálidas. Estamos de pronto, Señor, sumergidos en cosas que no hemos querido afrontar. Permite que afrontemos en tus manos y decidamos sanar para salir de nuestro capullo y convertirnos en tu milagro maravilloso. Gracias a Dios porque usted es ese milagro. Gracias a Dios porque ese milagro tiene su nombre y porque Él tiene para usted cosas planeadas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Usted no alcanza a imaginar el milagro tan maravilloso que se está gestando para usted. Gracias. Yo le bendigo en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo su vida, su hogar, sus generaciones, su entrar y su salir. Bendigo la obra de sus manos. Le declaro apto para toda buena obra. Bendigo sus sueños y sus anhelos. Lo pongo en las manos de nuestro Papá Dios que nos ama. Ese lugar seguro donde sé que todos estamos protegidos. Hoy oro por aquellos que necesitan un milagro de sanidad. Y les declaro sanos en el nombre de Cristo Jesús. A Susanita, a Eli, a Berito, a Sandy, a todos aquellos por los que estamos haciendo cadena de oración. Sanos en el nombre de Cristo Jesús, conforme a tu propósito divino y la libertad que nos diste en la cruz, Señor. Gracias por guardar nuestras vidas y librarnos del mal y del maligno. Bendecirnos, Señor, y llenarnos de bien. Gracias por cada nación aquí representada. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu infinito amor, por tus enseñanzas y por tu luz. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, toma el control absoluto. Permítenos vivir conforme a tu propósito. Te bendecimos, Señor, te amamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy, Señor, nos quedamos contigo.